Pues hace poco descubrí que soy un yonki y probablemente tú también. Veréis, no hace mucho conocí a una chica y en apenas unos días empecé a enamorarme, o si preferís un eufemismo, a ilusionarme. El asunto es que nuestra no relación duró unas 2 semanas y después estuve destrozado durante casi el mismo tiempo. Diréis, joder, qué intenso todo con solo unos días. Y no os culpo, yo pensé exactamente lo mismo. Pero es que resulta que enamorarse y construir una relación activan partes completamente diferentes de nuestro cerebro y son partes que no siempre funcionan bien juntas. Cuando nos enamoramos se activan regiones del cerebro relacionadas con el impulso, el deseo y la obsesión, y se apagan los responsables de la toma de decisiones y la planificación. O sea que enamorarse y ser completamente racional no siempre van de la mano. Por eso la gente puede enamorarse locamente de alguien que está casado, que vive en otro planeta casi, o que tiene creencias completamente diferentes. Y de alguna manera siempre se dicen a sí mismos, bueno, ya lo iremos viendo. Y con todo esto que estaba experimentando, hice lo que todo buen hombre de ciencia haría. Me puse a investigar todo lo que sabemos hasta el momento sobre la ciencia del amor. O mejor dicho, la neurociencia del amor. Pero para entender esto bien, primero os tengo que contar un poco sobre cómo funciona nuestro cerebro. Veréis, el cerebro humano es el tejido más complejo del cuerpo. Media comportamientos que van desde los movimientos más simples y la percepción sensorial hasta el aprendizaje, la memoria y la consciencia. Es el órgano de la mente y el responsable de la capacidad humana para la invención, el descubrimiento y el lenguaje. Y aún así, muchas de las funciones cerebrales aún no se conocen con detalle. De hecho, la función más notoria del cerebro humano, como es su capacidad para pensar, apenas se conoce. Lo que sí sabemos es que el cerebro está compuesto de unas células que llamamos neuronas y de células gliales. Las neuronas se juntan unas a otras para permitir la transmisión de los impulsos eléctricos. Por otro lado, las células gliales o glía son células estructurales con varias funciones que ya comentaremos en otro vídeo. En este lo que nos interesa son las neuronas. Y es que veréis, posiblemente las neuronas tengan el cometido más complejo de cualquier célula del cuerpo. Cada neurona es un complejo dispositivo de computación. Una sola neurona puede recibir estímulos químicos de decenas de miles de neuronas. Es decir, cuando dos neuronas están en contacto, la información pasa de una a la otra. Tal vez ya sabías que la conexión entre las neuronas se llama sinapsis. Lo que a lo mejor no sabías es que dos neuronas que no estén en contacto también pueden pasarse información entre ellas. Esta fue una hipótesis que revolucionó lo que sabíamos sobre el sistema nervioso. Y es que a principios del siglo XX, un señor llamado Otto Loewi estimuló repetidamente un nervio parasimpático, un tipo de nervio cuya estimulación eléctrica produce, entre otras cosas, la ralentización del corazón. A diferencia de los nervios simpáticos, que al estimularlos producen que el corazón vaya más rápido y también te puede aumentar la presión arterial, entre otras cosas. Pues bien, este señor escogió estimular repetidas veces el nervio vago de un corazón de rana, al que había colocado una serie de cánulas y observó cómo se ralentizaba el latido cardíaco. Al mismo tiempo recogió el suero salino artificial que surgía del ventrículo de su corazón sobreestimulado. Cuando más tarde aplicó el líquido que había recogido del corazón con el nervio vago estimulado a un corazón diferente, observó que el líquido perfundido ralentizaba al segundo corazón de una manera idéntica a la estimulación vagal directa. Más tarde identificó el compuesto activo del líquido de perfusión como acetilcolina. Curiosamente, poco después, otro investigador, Henry Dale, observó que en las transmisiones entre las neuronas motoras y los músculos esqueléticos también había acetilcolina, pero esta vez actuando como excitador. Así pues, la complejidad inherente de la transmisión sináptica ya se hizo patente a partir de estas primeras investigaciones que señalaban que el mismo neurotransmisor, en este caso acetilcolina, podría tener una actividad inhibitoria en una sinapsis, por ejemplo entre el nervio vago y el corazón, y una actividad excitatoria en otras sinapsis, como entre un nervio motor y el músculo esquelético. Otto Loewi y Henry Dale recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1936 por su trabajo sobre la transmisión nerviosa a través de las sinapsis químicas. Finalmente, en la década de los 60, las pruebas acumuladas condujeron al reconocimiento general de que las células utilizan tanto modos de transmisión eléctrica directa como modos de transmisión química indirectos para comunicarse entre
sí. Así pues, también se empezaron a identificar las moléculas que servían para esa transmisión química, lo que hoy se conocen como neurotransmisores. El sistema nervioso de los mamíferos utiliza docenas de neurotransmisores diferentes que actúan sobre más de 100 tipos de receptores. Es decir, un neurotransmisor no puede hacer un efecto en un sitio que no tiene receptores para ese neurotransmisor. Pero esto de los neurotransmisores es mucho más complejo de lo que se suele pensar. Veréis, cuando estaba planteándose hacer un vídeo sobre la ciencia del amor, me di cuenta de que ya había quienes habían hecho otros vídeos al respecto, pero sinceramente son realmente malos. Y lo son porque dicen cosas como la dopamina es la molécula de la felicidad. Y aunque pueda tener algo que ver, no basta con conocer la identidad de un neurotransmisor para predecir su efecto, sino que también debe conocerse la naturaleza de los componentes con los que interacciona. Y dichos componentes pueden variar de una parte a otra del cerebro e incluso entre partes de la misma neurona. Los componentes de los sistemas transmisores son extremadamente complejos. Tanto es así que la mayoría de los neurotransmisores son similares o idénticos a sustancias químicas estándar de la vida, a las mismas sustancias que utilizan todas las células para el metabolismo. Por ejemplo, algunos neurotransmisores que además son otras cosas son el glutamato, aspartato, GABA, adrenalina o dopamina, e incluso moléculas como las endorfinas, sustancias endógenas con acciones parecidas a la morfina, o los endocannabinoides, sustancias que se parecen al THC, el ingrediente activo de la marihuana. Además, los neurotransmisores pueden tener lo que conocemos como efectos convergentes y divergentes. Me explico. La divergencia es una norma entre los neurotransmisores. La divergencia significa que un transmisor puede afectar a neuronas diferentes o incluso a partes diferentes de la misma neurona de maneras muy distintas. También significa que si un transmisor afecta a diferentes neuronas de maneras distintas, podría ser porque cada neurona posee un tipo de receptor diferente. Por ejemplo, la noradrenalina puede activar y desactivar una variedad de canales iónicos en células diferentes. Por otro lado, los neurotransmisores también pueden mostrar convergencia de efectos. Esta propiedad implica que múltiples transmisores, cada uno de los cuales activa a su propio tipo de receptor, convergen en un único tipo de canal en una sola célula. Ahora que ya empezáis a haceros una idea de lo más básico de nuestro cerebro, os contaré lo que hemos descubierto sobre la neurociencia del amor. Definir el amor es complicado, casi por consenso, muchas personas lo definen como una emoción, pero también hay quien piensa que el amor no es una emoción per se, sino una motivación fisiológica, como el hambre, la sed, el sueño o el sexo. Lo que sí tenemos claro es que el amor es un cóctel de neurotransmisores, hormonas sexuales y neuropéptidos, y que los principales ingredientes de este cóctel son la testosterona, los estrógenos, la dopamina, la oxitocina y la vasopresina. Todas estas son moléculas que tienen algo que ver en alguno o en varios de los tres impulsos principales del amor: la libido, el apego y la atracción. Cada una de estas tres motivaciones está mediada por más de un sistema, así que tened en cuenta que aquí las voy a simplificar mucho con fines ilustrativos. Por ejemplo, la libido es una emoción que nace en la amígdala, una parte de nuestro cerebro que, además de participar en la memoria a largo plazo, su papel principal es el de procesar y almacenar las reacciones emocionales como el miedo o la alegría, así como también está muy involucrada en la respuesta a hormonas sexuales. Por eso, sus principales neurotransmisores en esto de la neurociencia del amor son la testosterona y los estrógenos. En cuanto a la atracción, esta sí que es interesante, y es que en este caso hablamos de dos centros de operaciones, el núcleo accumbens y el área tegmental ventral, las dos áreas no muy alejadas de la amígdala. Al núcleo accumbens se le atribuye una función importante en el placer, incluyendo la risa y la recompensa, pero también el miedo, la agresión, la adicción y el efecto placebo, por lo que se encuentra implicado en el circuito de premio-recompensa tan usado por las adicciones, ya sea a drogas, apuestas o de cualquier otro tipo. Por eso, los principales neurotransmisores de estas áreas son la dopamina, noradrenalina y el sistema serotoninérgico, todos ellos a menudo relacionados con las sensaciones de bienestar y euforia, entre otras cosas. Por cierto, el área tegmental ventral también participa mucho en los circuitos de recompensa, pero además está muy implicada en el orgasmo. Y por último tenemos el apego, la diferencia entre el amor y el enamoramiento, lo que el enamoramiento te da la posibilidad de construir mientras dure, las conexiones y afiliaciones del largo plazo, la elección que os queda cuando ya no sois un cóctel de neuroquímicos y que, de no quedar,
acaba haciendo que todo termine. Existen un par de sitios involucrados en esto, pero el principal son sin duda los núcleos de Rafe. Los núcleos de Rafe son agregados de neuronas cuya principal función es la de liberar serotonina al resto del cerebro. Además, estos núcleos también sirven para facilitar la detección y respuesta ante estímulos externos y están relacionados con el sueño y la vigilia. Lo curioso aquí es que, aunque se encargan de liberar serotonina, ¿sabéis cuáles son las hormonas que se encargan de estimularlos? Pues no son ni la dopamina ni los estrógenos. Los principales son la vasopresina y la oxitocina. Las dos tienen muchas funciones en el organismo, pero os contaré alguna de ellas. La vasopresina se ha identificado en el cerebro como una de las implicadas en la generación de miedo en la amígdala, pero además se está estudiando su implicación en la formación de memoria a corto y largo plazo. Por otro lado, la oxitocina se ha implicado en la generación de lazos maternales, aumento de la confianza e incluso un aumento de la empatía. En otras palabras, sentimientos de conexión. Y me gustaría contaros muchas más cosas, como la idea del estrés como iniciador de la necesidad de buscar amor, o del amor como recompensa, o de la hipótesis de la resonancia límbica que plantea que nuestros sistemas nerviosos no son autónomos, sino que están en sintonía demostrable con quienes nos rodean y con quienes estamos más cerca. Pero todo vídeo tiene que llegar a su fin y este es el momento de terminar con este. Lo que sí está claro es que enamorarse tiene muy poco que ver con elegir a la pareja adecuada, independientemente de lo que nos digan las películas. Y al final, pues sí, todos somos un poquito yonkis.